Muy buena tarde, amigos y amigas. Es un gusto compartir con ustedes nuevamente. De antemano, pues disculpen un poco el retraso. Tenía problemas con la conectividad a internet, pero ya pude solventarlo. De esta cuenta, pues vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Como ustedes saben, ayer nos quedamos platicando sobre la garantía constitucional del derecho de defensa y los elementos que integran el mismo. Sí, el día de ayer hablamos un poquito de lo que es la publicidad del proceso, el derecho a conocer la imputación y los fundamentos eh, que sustentan la misma, también el derecho de postulación, lo referente al derecho de petición o defensa material y el derecho de contradicción. Hoy vamos a desarrollar los siguientes elementos, ¿verdad? El primero de ellos es que el derecho de defensa abarca esa facultad que tiene el sindicado de presentar o aportar medios de convicción o pruebas. ¿Sí? Con este derecho prácticamente se garantiza al sindicado la posibilidad de aportar ante el ente investigador medios de prueba, medios de convicción, o bien solicitar que el Ministerio Público realice elementos o actividades de investigación. En su caso, si el Ministerio Público se negare o prácticamente hiciera caso omiso a la petición del imputado, ya podemos acudir ante un juez, en este caso ante el juez contralor, para solicitarle que el Ministerio Público realice esos medios de investigación. ¿Sí? De esa cuenta, pues el juez ya le puede ordenar esa situación al Ministerio Público. Lo mismo podríamos hacer en el caso de que nosotros, por miedo a la destrucción de la prueba o al peligro que corre la prueba, pidiéramos una prueba anticipada y el Ministerio Público se negare. El siguiente elemento es el derecho a impugnar las decisiones judiciales. Como ustedes saben, tanto la Constitución como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8, inciso 2, literal H, prácticamente establece que toda persona que se encuentre sometida a un derecho, a un proceso penal, perdón, tiene esa facultad de oponerse o bien de interponer los recursos contra las decisiones judiciales. ¿Qué recursos va a interponer? Los recursos regulados en la ley. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta que en todo proceso siempre va a haber una parte que no se encuentre conforme con la decisión del órgano jurisdiccional. En este caso, nuestra legislación adjetiva regula ese aspecto y precisamente regula que tienen legitimación para impugnar los sujetos o las partes del proceso. ¿Sí? Esto quiere decir que toda persona que se considere vulnerada o bien que considere que la decisión del juez no se encuentra pegada a derecho, puede recurrir según los recursos establecidos en la ley. Recuerden también que para plantear esos recursos tenemos que hacerlo llenando los requisitos, llenando las solemnidades y las formalidades que los mismos establecen, ya que existe ese principio de imperatividad de la norma efectiva penal, donde dice que ni el juez ni las partes pueden variar las formas del proceso. Eso prácticamente nos obliga a que el Estado reconozca ese derecho de impugnar o recurrir las declaraciones judiciales, pero al mismo tiempo a que nosotros cumplamos interponiéndolos en la forma y bajo las solemnidades que la ley establece. ¿Habían pedido la palabra, perdón? No, licenciado, nadie le pidió la palabra. Gracias, Héctor. Había escuchado por ahí un eco, disculpe. El siguiente elemento hace alusión al derecho de expresarse en el idioma materno. Recuerden que obviamente, pues, Guatemala es un país plurilingüe, multiétnico y multicultural. No obstante, la ley del organismo judicial establece que el idioma oficial es el español. Tenemos una ley de idiomas nacionales donde los más de 20 idiomas de nuestros pueblos indígenas, más el garífuna y el xinca, pues se suman como idiomas nacionales. Esto prácticamente reviste el derecho de defensa de la parte porque no estaríamos siendo equitativos ni justos
si la persona a la que estamos juzgando, pues prácticamente no puede entender lo que se está diciendo, lo que se le está imputando. Y no porque no lo pueda entender en cuanto a los términos que se puedan emplear, sino porque obviamente tiene una limitante idiomática, ya que no conoce al 100%, no domina el idioma o bien únicamente domina parte del mismo. Lo que se busca precisamente es que para que el derecho de defensa se pueda aplicar en forma correcta, es necesario que el sindicado comprenda la impugnación, ¿sí? La imputación que se le está realizando. De esa cuenta, esa imputación pues la va a realizar el juez durante la primera declaración, ¿verdad? Le va a indicar cuáles son los motivos por los que fue detenido o por los que fue citado. Le va a indicar en términos claros y precisos cuáles son los hechos de que se le acusa. Pero precisamente es necesario que para comprender estos hechos, más allá de estar auxiliado de un abogado o de un profesional del derecho, él pueda entenderlos en el idioma que se le están planteando. Llama la atención que en materia penal es el único caso donde el Estado está obligado a proveer un traductor en el idioma materno de la persona que está sometida a proceso penal. Es decir, en las demás materias, pues obviamente se permite la participación de traductores, pero estos corren a cuenta de la parte interesada, ¿verdad? En materia penal, el Estado corre con esos gastos. En materia civil, en materia laboral, los jueces nombran, el organismo judicial corre con el gasto, pero al final, cuando se dicta sentencia, en la condena en costas, el juez establece el pago del traductor a la parte interesada. Mientras que en materia penal no se da esta situación. Sí, en materia penal, el Estado está obligado a brindarle un traductor para que la persona sindicada pues entienda al 100% los hechos que se están suscitando. La ley era, la ley del organismo judicial en el artículo 10 y 11 establece el idioma oficial y la ley que incorpora los demás idiomas es la ley de idiomas nacionales. Por ahí lo habían preguntado. Candy, adelante, la escuchamos. Gracias. Sí, yo hace poco escuché que habían alguien que estaban buscando traductores de Yiddish para llevar este caso de los judíos ortodoxos, pero no encontraban. Entonces ellos medios dominaban el idioma inglés. ¿Usted cree que, por ejemplo, cuando no hay un traductor en esta lengua, o sea, se pueda realizar el proceso en un idioma que ellos no manejen al 100%, pero que sí lo entiendan, pero no al 100, digamos? Fíjese, Candy, le voy a ser bien honesto. La presidencia del organismo judicial es la encargada de ver estas solicitudes que hacen los jueces para que se nombre un traductor. Sin importar cuál sea la materia, el juez le informa a la presidencia del organismo judicial que tiene para tal fecha una audiencia y que necesitan un traductor de X idioma. La presidencia se pone en contacto en primer momento con la Academia Nacional de Lenguas. Si la Academia Nacional de Lenguas no tiene, o bien teniendo, no hay disponibilidad de traductor, pues en otras oportunidades se ha acudido algunos traductores jurados registrados, se ha acudido, digamos, también a academias privadas, o en su caso se acude a los consulados o a las embajadas del país de la persona que está siendo juzgada. Sí, yo he visto un par de casos donde precisamente no se ha encontrado un traductor. Hace poco, en el juzgado, esto fue hace unos 15 días, en el que una audiencia que yo tenía, una conclusión ya de debate, se atrasó bastante porque había una audiencia de extradición precisamente de los casos que usted está mencionando, Candy. Y lo que hizo la jueza fue, porque era, bueno, la presidenta del tribunal, indicó y le preguntó al imputado en el idioma que dominaba, si podía en este, bueno, se valieron, digamos, de un familiar del sindicado, pero le preguntaron si él estaba de acuerdo con llevar el proceso o esa audiencia específica en otro idioma. Él manifestó que sí. Luego le corrió audiencia al abogado de la defensa y el abogado de la defensa pues le dijo que sí, porque efectivamente ya había acreditado el órgano jurisdiccional que el organismo judicial no había encontrado a una persona que hablara el idioma, porque recuerden que no solo se trata de hablar el idioma, ¿verdad? No solo es porque yo sea de determinado lugar
yo puedo ser traductor, no, o sea, yo tengo que tener cierta certificación o cierta calidad para acreditar, ¿verdad? De que lo que yo voy a traducir o lo que le voy a explicar tenga ese grado de fidelidad, ¿verdad? Y no sea un teléfono descompuesto. Entonces el abogado defensor manifestó que sí, le corrió audiencia al Ministerio Público, le corrió audiencia a todos los presentes. Obviamente había esta gente de la PDH y no hubo ningún problema, porque la persona, como usted lo dice, sí, pues hablaba en este caso el idioma francés. Pero prácticamente eso será muy subjetivo, Candy, porque en algún momento los jueces hacen esto de correr audiencia cuando algo no está regulado. Prácticamente pues lo que hacen es correr audiencia y las partes pues ya manifestarán su derecho, ¿verdad? Podrán decir si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Eso no implica que en algún momento las partes no puedan apelar o puedan impugnar alegando esa circunstancia. No obstante, pues los jueces tratan de cubrirse las espaldas corriendo audiencia precisamente para ver si ellos están de acuerdo y no tomar una decisión arbitraria. Pero sí hay casos donde las partes, obviamente, al no ser favorable a la resolución, van a buscarle forma de darle vuelta o de retrotraer el proceso o que la resolución sea favorable. Gracias. Para servirle. Bien. En cuanto al derecho de que el sindicado pueda declarar, ¿sí? Cuando un sindicado o una persona es sometida a un proceso penal, sin importar la fase o la etapa en que se encuentre, pues tiene la oportunidad de declarar. Recuerden que él puede declarar hasta antes de dictar sentencia, ¿verdad? En la primera audiencia, pues el juez le pregunta si se va a manifestar. Ya en la etapa preparatoria también el juez le pregunta si hay algo que él quiera manifestar. En el debate le preguntan al inicio si él va, cuando empiezan a diligenciar los medios de prueba, si él va a declarar. De igual manera, después de las conclusiones del debate, la jueza le pregunta pues si él tiene alguna última palabra. De igual manera, en cada etapa siempre le informan que el hecho de que él declare, pues nunca va a ir en su contra y lo que él diga únicamente va a servir para ilustrar al tribunal de lo que realmente sucedió, para que tenga una mejor orientación de lo que pasó, más no para ser utilizado en su contra. Ya que recuerden que aunque él declarara que él disparó, aunque él declarara que él atropelló a la persona, aunque él declarara que tenía la intención de matar, esa declaración no puede ser usada en su contra, ¿verdad? Salvo algunas excepciones que la misma ley permite, como por ejemplo el procedimiento abreviado donde las personas pues aceptan el hecho. O ahora que está de moda esta ley de aceptación de cargos que la CC pues prácticamente le devolvió la vigencia, ¿verdad? Donde las personas pueden aceptar el hecho y según la etapa en que lo acepten, es así la reducción a la condena que van a obtener. Pero cuando prácticamente hablamos de que el sindicado pueda declarar, la base del principio de defensa va a radicar en la posibilidad del imputado para manifestarse libremente sobre la imputación. ¿Sí? De esa cuenta, él puede no solo tratar de desvirtuar desde su punto de vista la imputación, contando la historia de lo que realmente sucedió según su percepción, ¿verdad? Él puede ir explicando, puede ir analizando ciertas circunstancias, puede ir relatando qué fue lo que sucedió durante el supuesto hecho delictivo. ¿Sí? Esto prácticamente, pues, ustedes también, antes de que el juez inicie a escuchar la declaración de la parte, tal como lo establece el artículo 81 y 82 del Código Procesal Penal, el juez debe hacerle saber al imputado, en este caso, qué hechos se le están imputando. Debe hacerle saber qué hechos el Ministerio Público o el querellante aducen que él practicó, que él omitió o que él realizó. Ya de esa cuenta, pues él puede iniciar ese relato histórico para hacer saber lo que realmente pasó y de esa cuenta lograr la averiguación de la verdad. También el juez le hace sería un tipo de amonestación, ¿verdad?
porque al sindicado o al imputado pues no puede levantarle protesta, pero sí le hace una amonestación de decirle que él se debe conducir con la verdad, ¿sí? Que él debe manifestarse únicamente sobre lo que le consta. En relación a que el sindicado cuente con una defensa técnica, prácticamente pues esto no solo lo regula el artículo 12 de nuestra Constitución, también lo regula el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 71 del Código Procesal Penal. Recuerden ustedes que el mecanismo que se tiene para equiparar el poder del Estado, en este caso a través del ente investigador del Ministerio Público, en contra de un individuo sometido a un proceso penal, es proporcionarle un defensor técnico. Es decir, un abogado o un profesional del derecho que además de atender las indicaciones de su cliente o del sindicado, su defendido, defendido o patrocinado, también tiene que actuar en forma responsable. En este caso, pues realizando una auténtica defensa, ¿verdad? Para ello, pues él tiene que presentar también todos los argumentos y todos los medios de convicción que se encuentren a su alcance para demostrar, en este caso, la inocencia de su cliente. Recuerden ustedes que también el Código de Ética Profesional nos obliga a nosotros como abogados a comportarnos de determinada manera frente a nuestro cliente. En este caso, a ejercer una defensa digna, a ejercer una defensa con base en lo que la ley establece y en respeto de los derechos de nuestro defendido. Ya que en algún momento, si no se presta esta defensa de calidad, ya el mismo tribunal o el mismo juez puede ordenar certificar al colegio de abogados, en este caso a través de su tribunal de honor, para que éste sancione. Lo mismo sucede en aquellos casos cuando nos enteramos de que algún juez aparta o separa a un abogado de un proceso, porque el juez considera que él no está ejerciendo su trabajo, que no está ejerciendo esa defensa digna de los derechos del detenido. Bien. En ese sentido, el juez, pues, así como lo hace con el Ministerio Público, de permitir, autorizar o realizar ciertas diligencias, lo mismo tendrá que hacerlo con el abogado defensor, ya que los mismos se encuentran en una igualdad procesal, ¿verdad? Uno pues tiene ese principio de objetividad para demostrar la culpabilidad o no de la persona, y el otro que efectivamente pues va a desvanecer toda participación o el hecho en la figura de su patrocinado. En relación al derecho a no ser juzgado en su ausencia. Cuando hablamos de este derecho, de este principio, recuerden que cuando el imputado está ausente, prácticamente el derecho de defensa durante el procedimiento preparatorio se va a garantizar declarando la rebeldía de la parte, ¿verdad? Es decir, cuando una parte ha sido citada y no comparece a un proceso, o cuando una parte tiene conocimiento que se ha dictado una orden de prisión y la persona pues se da a la fuga, el juez salva, en este caso, su responsabilidad declarando la rebeldía del mismo. Esta rebeldía la puede declarar de oficio o bien a petición del Ministerio Público, pero lo que se hace ver es que efectivamente la parte fue debidamente convocada y no asistió voluntariamente al proceso. Habrán hay algunas excepciones, ¿verdad? Porque la ley penal sí permite, digamos, que nosotros podamos presentar alguna excusa de que nuestro patrocinado no pueda presentarse. Por ejemplo, puede ser una excusa médica con su respectivo certificado médico. Puede ser una excusa de que nuestro patrocinado se encuentra fuera del país al momento de hacerse la citación. Tenemos que acompañar para acreditar un certificado de movimiento migratorio para que el juez pues no declare en este caso la rebeldía, sino que sepa que efectivamente la parte no pudo estar presente por motivos de fuerza mayor. Esto quiere decir que el derecho de defensa puede ser ejercido desde el primer momento del procedimiento. ¿Sí? Es decir,
desde el momento en que se le hace la imputación al sindicado. También tenemos que tomar en cuenta que la ley permite, en algunos casos, que el abogado defensor represente al sindicado. Sí, pero son casos expresamente regulados en nuestra ley. Por ejemplo, si la persona que estamos defendiendo estuviera detenida, la ley me permite a mí como abogado realizar acciones en su favor, interponer recursos que le favorezcan. Sí, no necesariamente tiene que llevar la firma del sindicato. Con que yo me encuentre personado como abogado dentro del proceso, ya puedo hacer gestiones en nombre de mi patrocinado, pero la ley específicamente permite eso. ¿Sí? De igual manera, los jueces que son eminentemente garantistas prefieren suspender una audiencia cuando el sindicado no se encuentra presente. ¿Sí? Ya sea porque el sistema penitenciario pues no lo pudo llevar, porque no se hizo la coordinación debida, ya que los jueces se han topado con que al momento de alguna impugnación, prácticamente pues la sala ya le ha dado vuelta a esas resoluciones, ha retrotraído el proceso y por lo tanto esto ya va generando cierto retraso en el proceso penal. Cuando les mencionaba que el sindicado puede realizar actos por sí mismo o por medio de su abogado, esto lo encontramos regulado en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Este artículo prácticamente pues establece que una vez se encuentra personado el abogado dentro del proceso, hay actos que pueden ser realizados solo por él en nombre de su defendido. Respecto al derecho al tiempo y medios necesarios para la defensa, esto lo encontramos en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este derecho pues no es como tal algo aislado, ¿verdad? Tiene una razón de ser. Es la forma en que se materializa el principio de intimación. Porque no basta que la persona conozca la imputación que existe en su contra, sino que además de ello, tiene que contar con los elementos, con los medios y con el tiempo suficiente para preparar su defensa. Es decir, tiene que poder analizar los hechos de modo, tiempo y lugar que le está indicando el Ministerio Público, tiene que conocer los elementos de prueba, los elementos de convicción o los indicios que el Ministerio Público tenga en su contra, para de esa manera, pues, establecer una estrategia de defensa y que esos argumentos puedan ser desvirtuados. Si en algún momento, en turno pasa mucho que nos llaman, supongan si ustedes están en su casa y los llama un amigo, mira, fíjate que detuvieron a mi hermano porque iba manejando bolo. ¿Verdad? Prácticamente a veces nos llaman a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, en dónde vamos a conseguir a esa hora cartas de recomendación, en dónde vamos a conseguir una constancia de trabajo, dónde vamos a conseguir una constancia de estudios, etcétera, ¿verdad? De esa cuenta, pues ya hay situaciones muy importantes respecto al derecho de defensa, porque tanto las reglas de Tokio, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también las reglas del abogado de La Habana, Cuba, prácticamente pues establecen la obligación de que el juez le debe brindar el tiempo suficiente para que el defensor se pueda agenciar de esos elementos de defensa. Sí, en muchas oportunidades, la mayoría de jueces que se encuentran en turno o que se encuentran, digamos, en el horario normal habilitado, ¿verdad? De 8 a 3 y media, cuando uno platica con ellos o con el secretario y les hace saber que uno no cuenta con los elementos, por ejemplo, en una primera declaración para comprobar el arraigo de la persona, prácticamente pues ellos dan ese tiempo, ¿verdad? La única condición muchas veces es que ese tiempo va a variar atendiendo al plazo de 24 horas que existe para que ellos puedan escuchar. En muchos casos somos nosotros mismos como abogados los que pedimos que a la persona solo se les intime el hecho, ¿sí? Es decir, que solo se les haga saber el motivo de su detención y posteriormente
ya sea más tarde, al día siguiente, se escuche ya la declaración del detenido. Esto porque prácticamente se necesita el tiempo para poder hacernos de todos esos elementos que van a demostrar, ya sea que la persona no participó, que la persona no cometió el hecho, o bien en su caso, para garantizar la libertad de la misma si ésta fuera sometida a proceso penal. Sí. Este derecho al tiempo y medios necesarios para la defensa, para que nos hagamos una idea, en una primera declaración va a comprender la posibilidad de que el defensor pueda dialogar libremente con el sindicado y viceversa. ¿Sí? Esto pues respecto a los medios de investigación que ya obran en el expediente y para poder establecer la estrategia de defensa. De la misma manera, ya permite que se revisen los medios de prueba existentes para poder contradecir la imputación que sea fundamentada. Cuando el Ministerio Público se encuentre investigando todavía en una etapa o un procedimiento preparatorio, pues comprende ese derecho de poder participar en cada una de las diligencias que se están realizando. Esto sin necesidad de que nos notifiquen o una citación previa. De la misma manera, ya en un procedimiento intermedio, por ejemplo, nos tienen que notificar como abogados y al sindicado de la acusación, es decir, le tienen que entregar una copia completa de la acusación con todos sus argumentos de modo, tiempo y lugar, y también con una copia de todos los medios de prueba que se van a someter al proceso. También se tiene que poner a disposición del imputado todas las actuaciones, ¿sí? Esto quiere decir tanto elementos de investigación como prueba material que ha sido recopilada por el Ministerio Público. En cuanto al derecho a comunicarse con su abogado defensor en cualquier momento, como ustedes saben, ustedes como futuros abogados pues van a poder entrar a los distintos centros de privación de libertad, ya sean temporales o definitivos, ya como centros de condena, a cualquier hora. ¿Sí? No importa la hora a la que ustedes lleguen, les tienen que permitir el ingreso. Salvo algunas excepciones, ¿verdad? No les van a permitir el ingreso, pues, si por ejemplo hay un motín o si hay una requisa. Pero regularmente y generalmente no debe existir limitación para que ustedes como abogados puedan entrar a un centro de privación de libertad y entrevistarse con su cliente. Este derecho de comunicarse con su abogado defensor en cualquier momento se encuentra consagrado en la Constitución y establece que no se puede incomunicar al imputado para impedirle entrevistarse con su defensor. Esto pues a lo que quiere llegar la Constitución es que las autoridades penitenciarias y policiales están obligadas a permitir la comunicación, en este caso, del imputado con su defensor en cualquier momento. ¿Sí? No le pueden poner excusa que porque ya es noche, que porque ya es tarde, que porque el sindicado se encuentra en el último salón o se encuentra en el último sector, no. A la hora que ustedes lleguen, únicamente se anuncian que quieren hablar con tal persona y se la tienen que llamar. Ricardo, adelante. ¿Qué tal? Mucho gusto, licenciados y demás compañeros. Licenciado, adelante, le comento que la fecha 30 de diciembre prendieron a uno de mis vecinos por el SENMA y se lo llevaron por la jurisdicción, se lo llevaron a los al juzgado de Villanueva. Ajá. Sin embargo, el juez de turno no lo quiso escuchar en su momento, sino que dejó que lo escuchara el otro juez a las 17 horas, o sea, del 31 de diciembre. Y ya se había recabado los documentos que habían solicitado por el tema del arraigo, como usted lo manifiesta. Entonces, ¿qué procede con esto? Porque la agenda no estaba llena, porque en realidad se pidió la agenda
y en realidad sí tenía opción para que el juez de turno escuchara en este caso, pues al vecino patrocinado. Fíjese, Ricardo, que la gestión del despacho ya es propia de la independencia judicial que cada juez va a tener. Cada juez es libre de llevar la gestión de su despacho como él considere más oportuno. Siempre y cuando respete las garantías establecidas en la ley, él puede gestionar como mejor le parezca. Por lo que entiendo, nunca se venció el plazo de 24 horas, Ricardo. Según lo que usted nos está comentando. Sí, 17 Porque si horas. lo estuvieron 30 en la noche y lo escucharon a las 5 de la tarde del otro día, no habían transcurrido más de 20 horas. Tenían 23 no había horas. ningún problema. No había ningún problema. O sea, usted va a ser escuchado dentro de las 24 horas. Ya sea a la primera hora o a la hora número 24. Ahí se está respetando el plazo. Adicional a ello, y hay, sobre todo en los juzgados de turno, como hay muchos jueces y hay muchos grupos, prácticamente pues existen ciertos acuerdos para la gestión homogénea del despacho. Sí, estos acuerdos pueden ser, por ejemplo, que recuerden que los turnos, bueno, hay diferentes turnos, ¿verdad? Porque Miami, por decirles algo, son turnos de 12 horas. Igual que aquí en turno, hay otros turnos que son de 24 horas, por ejemplo. El juzgado de familia de turno, hay un grupo que está en el horario hábil y los distintos grupos van cubriendo de 3:30 en adelante hasta 7:59 de la mañana del día siguiente. Entonces, los turnos pueden ir variando, pero a lo que quiero llegar es que muchas veces para la gestión del despacho ya se tiene acordado un número de audiencias y diligencias. Por darle un ejemplo, en Miami, en turno, en el que se encuentra en la zona 7, hay 6 grupos. Sí, Miami es femicidio. Hay 6 grupos. Sí. Sin embargo, ellos tienen acordado que según la experiencia que han tenido los distintos jueces, es imposible sacar más de 10 audiencias en un día, en un turno de 12 horas. Porque ellos no solo resuelven audiencias, ellos reciben una infinidad de medidas de seguridad que esas son resueltas por escrito, porque no pueden darse el lujo de resolver esto en audiencias, si no la mora estaría por los aires. Entonces responde a muchas cosas. También tenemos que tener en cuenta que los jueces no solo tienen las audiencias de detenidos, ¿verdad? En muchas oportunidades, por ejemplo, el Ministerio Público solicita una infinidad de audiencias unilaterales. Entonces, sí depende mucho de la gestión del despacho. Pero si no se ha vencido el plazo, no hay ningún problema, Ricardo. Igual, lo común, y esto se lo digo muy abierto, es que si, por ejemplo, aquí en Guatemala lo detuvieran a usted conduciendo a esta hora en estado de ebriedad, a usted lo llevarían ahorita a carceleta, son las 6:07 menos cuarto ya, lo llevarían a carceleta y posiblemente su primera declaración estaría siendo escuchada mañana como a las 3 de la tarde. Sí, eso es lo común, o sea, no lo va a escuchar el juez que está de turno, generalmente lo escucha el juez siguiente, porque recuerden que el juzgado de turno no puede jinetear el trabajo, como hacen los juzgados normales, ¿verdad? Un juzgado normal, digo, bueno, este escrito me entró hoy, pero como tengo 30 escritos antes, este escrito lo resuelvo mañana. El juzgado de turno tiene que dejar todo al día. Sí, le digo yo porque me pareció extraño, ya que cuando... Eso ya es criterio jurisdiccional, Ricardo. Una vez no se vence el plazo, no hay nada que podamos alegar o argumentar, porque legalmente no procede nada. Procedería vencida a las 24 horas. Es que en realidad sí me hizo extraño, le comento porque yo he tenido vivencias en el MAI y el juzgado de femicidio, pues nosotros le llevábamos los expedientes y los evacuaban. O sea, pero como usted dice, ahí sí que es criterio de cada uno, ¿verdad? Sí, gracias. Y uno no se puede intrometer tampoco en la independencia judicial, ¿verdad? Eso ya, sí. ya ellos tendrán sus razones o sus motivos de cómo gestionar. Gracias, Bien, para servirle. Esto pues prácticamente serían los elementos del derecho de defensa como tal. Vamos a hablar un poquito también sobre lo que es el respeto a los derechos humanos. Sí, recuerden ustedes que la Constitución, en su parte
dogmática del artículo 1 al artículo 139 recopila una serie de derechos humanos fundamentales de las personas. No obstante ello, también en el artículo 46 abre la puerta, bueno, artículo 44 y artículo 46, abre la puerta para reconocer todos aquellos derechos que no están regulados en la Constitución, pero que son inherentes a la persona por el hecho de ser. También el artículo 46 regula la preeminencia del derecho internacional sobre ya el derecho interno. También tenemos que tomar en cuenta que hay doctrina legal sentada por la Corte de Constitucionalidad, donde prácticamente ellos establecen que si alguna normativa aceptada y ratificada por Guatemala en el ámbito internacional regula de mejor manera o de manera preferente o da una protección más extensiva a las personas, va a prevalecer ese derecho sobre el regulado en Guatemala. ¿Sí? Y eso nunca estaría contradiciendo la Constitución, porque la misma Constitución lo permite a través del artículo 44 y el artículo 46. De esa cuenta, el respeto a los derechos humanos. Marvin, el micrófono. Sí, Marvin, adelante. Yo creo que solo tiene abierto su micrófono. Marvin, ya lo apagó, licenciado. Puede seguir, perdón. Gracias, Sergio, muy amable. Y aprovechando, Moisés, ¿estarás por acá? Que nos puedas apoyar con la asistencia de los compañeros. Buenas noches, licenciado. Para no interrumpir su clase, yo hice un comentario en el grupo de WhatsApp y aquí por medio de Meet para que puedan llenar su asistencia, la cual está habilitada hasta las 7 p.m. desde el momento que lo puse hasta las 7 para poder ser un poco flexibles con los compañeros. Gracias, Moisés, te agradezco mucho tu apoyo y la flexibilidad también a los compañeros, porque muchas veces no se puede inmediatamente llenar la asistencia. Gracias. Vean, el respeto a los derechos humanos prácticamente pues obliga al juez que al momento de resolver debe apoyarse no solo en lo que establece la Constitución, sino también debe apoyarse en aquellos tratados o convenios internacionales ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos. También establece que estos tratados van a tener preeminencia sobre el derecho internacional, es decir, no sobre la Constitución, pero sí sobre todas las demás normas que se derivan de la misma Constitución. De igual manera, puede darse el caso que exista la contradicción entre una ley y un tratado. Si existiera una antinomia o una contradicción entre una ley y un tratado, al tener preeminencia los tratados en materia de derechos humanos y encontrarse en una escala jerárquica superior, vamos a aplicar el criterio de jerarquía o criterio jerárquico, es decir, vamos en este caso prácticamente a aplicar la norma superior. ¿Cuál sería la norma superior? El tratado, ¿verdad? Porque tiene preeminencia sobre el derecho internacional. Y ojo, respecto a la preeminencia del derecho internacional, este ya es criterio sentado por la Corte de Constitucionalidad. La CC dijo que la Constitución se encuentra en armonía y que no es incoherente. Que efectivamente los tratados prevalecen sobre el derecho interno, pero que la Constitución no forma parte de ese derecho interno, ya que si nosotros aceptáramos de que los tratados prevalecen sobre nuestra Constitución, prácticamente ahí se habría una injerencia o una interferencia que atentaría contra la soberanía de Guatemala, porque prácticamente estaríamos permitiendo que decisiones de órganos internacionales o de los países en el ámbito internacional prácticamente pues vengan a modificar nuestras normas. La siguiente garantía hace alusión al reconocimiento a la dignidad de la persona humana. Recuerden que prácticamente todo derecho humano tiene como punto de partida o se fundamenta en la dignidad humana. ¿Sí? Esto lo encontramos tanto en el artículo 4 como en el 19 de nuestra Constitución. Según esta garantía constitucional, toda persona sindicada de un hecho punible tiene derecho a ser tratada con el debido respeto a su dignidad humana. Es decir, tiene derecho a que se le respeten sus derechos
y las garantías que la ley le asigna. ¿Sí? Y esto pasa lo mismo cuando la persona sometida a proceso penal se encuentra en prisión preventiva. Porque el único derecho que se está limitando es el de libertad de locomoción. ¿Sí? Ya cuando hay una sentencia, pues también se limitan los derechos políticos, pero de ahí la persona tiene derecho a gozar de todos los derechos que la ley le garantiza, salvo algunas limitaciones específicas establecidas en la ley, ¿verdad? De la misma manera, recuerden que una persona que está sometida a un proceso penal no debe ser, como ser humano, atacado o rebajado o vulnerado en su dignidad. Sí, el hecho que se encuentre sometido a proceso penal prácticamente pues no le cambia el estatus, porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bajo esa perspectiva, esta persona tiene derecho a un trato igualitario, tiene derecho al reconocimiento de sus derechos y garantías y a que sea tratada en forma digna, tanto por el organismo judicial, por el Ministerio Público, por el Ministerio de Gobernación, etcétera, ¿verdad? Por todos los involucrados en el sistema de justicia. En cuanto a la garantía que establece la protección del derecho a la libertad y a la prisión arbitraria, esta pues prácticamente se va a fundamentar en lo que establece el artículo 6 de nuestra Constitución y 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y prácticamente la garantía lo que preceptúa es que el Estado en todo momento va a garantizar la libertad personal. ¿Sí? Nuestra Constitución garantiza esa libertad de acción. Esto también lo encuentran en el artículo 5, ¿verdad? Donde dice que la persona puede hacer lo que la ley le permita y todo aquello que la ley no le prohíba. De esa cuenta, el Estado va a garantizar la libertad. Y si ustedes analizan nuestra legislación penal, esta legislación tiende a la libertad. Sí, actualmente pues hay un uso desmedido de prisión preventiva y otros temas, pero nuestra ley tiende a la libertad, va orientada a la libertad de la persona. Esto pues durante el proceso y después del proceso, ¿verdad? Porque durante el proceso establece que la libertad de la persona solo va a poder ser restringida por un delito o falta. ¿Sí? Hay casos muy particulares y contados donde la misma ley no permite la aplicación de una medida sustitutiva. Es decir, la misma norma lo excluye. Sin embargo, también hay casos donde la regla general es la libertad. ¿Sí? Y que para que el Estado, a través del ente investigador, pueda limitar esa libertad de las personas, pues tienen que darse esos dos presupuestos de peligro de fuga o obstaculización a la averiguación de la verdad. Si se desvanecen esos presupuestos, la persona debe recuperar inmediatamente su libertad. ¿Sí? Y prácticamente, pues, eso sería, digamos, la regla general, ¿verdad? Que la libertad debería ser lo común, porque nuestra ley así lo regula. Y en este caso, la prisión o la limitación a la libertad debería ser la excepción. De esa cuenta se establece que es el Ministerio Público el que debe acreditar con medios de prueba la posibilidad del peligro de fuga o en este caso la averiguación de la verdad. También nosotros en nuestro ejercicio de litigio y de defensa pues podemos acreditar, ¿verdad? Haciendo énfasis a esa garantía de que nosotros podemos presentar medios de prueba para demostrar nuestros argumentos, no obstante no estemos obligados, podemos acreditar esos documentos, ¿verdad? Para demostrarle al juez que no se cumple ninguna de las dos posibilidades, tanto la fuga como obstaculizar la averiguación de la verdad. En cuanto a la exhibición personal, prácticamente pues esta es una garantía constitucional per se. La encontramos regulada en el artículo 263 y 264 de nuestra Constitución. Esta exhibición personal es una acción constitucional como tal. Esta pues también se encuentra regulada en su ley específica, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
en su artículo 82 en adelante. Para hacerles un resumen, la exhibición personal protege dos cosas: el derecho de libertad de las personas y la integridad de las personas. ¿Cuándo va a proceder una exhibición personal? En tres presupuestos. El primero es que se amenace a una persona con la pérdida de su libertad. Segundo, que se dé una privación ilegal de libertad. Y tercero, que estando en prisión legal se garantice pues el resguardo de vejámenes. En otras palabras, ¿cómo vamos a amenazar la pérdida de libertad de una persona? Si ustedes ven que por su casa pasa constantemente una patrulla de la Policía Nacional Civil, si alguno de estos agentes pues dice que lo van a detener, que se lo van a llevar preso, que cuando menos sienta va a ir a parar a la cárcel, ahí prácticamente hay una amenaza, ¿verdad? Que puede materializarse o no, pero ante la amenaza se plantea la exhibición personal para que esa amenaza no se materialice, para que la persona no pierda la libertad. También se puede dar cuando no se cumple con el procedimiento de detención legal que ya hablamos al inicio de las clases, ¿verdad? El que está regulado en la Constitución. Si se vulnera alguno de esos presupuestos o etapas del procedimiento de detención legal, prácticamente ahí habría una prisión ilegal. Ahí también procede la exhibición personal. ¿Cuál sería el efecto? Que la persona pues retome su libertad inmediatamente. Cuando estando en prisión legal, es decir, si se han cumplido las garantías, pero la persona está sufriendo vejámenes, ¿sí? Los mismos detenidos lo están golpeando, lo están pegando, lo están amenazando, están ejerciendo la violencia en alguna de sus manifestaciones, o bien las mismas autoridades del sistema penitenciario, la misma Policía Nacional Civil. En este caso, la finalidad de la exhibición personal es que cese esa tortura, que cesen los vejámenes, el maltrato o la coacción que se está ejerciendo. ¿Sí? Prácticamente, pues, en esos casos podría darse ya la exhibición personal como tal. Si gustan, lo dejamos hasta acá. Recuerden, por favor, que el día de mañana vamos a tener una actividad durante el periodo de clase. Yo les he pedido que leamos del artículo 1 al artículo 23 de nuestro Código Procesal Penal. Sí, obviamente, pues esta actividad va a tener un punteo. Toda esta información yo se las voy a recapitular el día de mañana en el aula virtual de Classroom que nos ha generado la facultad y que ustedes pues ya forman parte de ella. Ahí les voy a colocar previamente desde la mañana. Bueno, en el transcurso de la mañana les voy a indicar cuáles van a ser las instrucciones de la actividad, más o menos en qué va a consistir la actividad, qué punteo va a tener la actividad, cómo debemos desarrollarla y cómo debemos enviarla. Sí, esto se los voy a estar planteando mañana en el transcurso, diría yo, de máximo mediodía, para que ustedes pues puedan conocerlo con antelación. También recuerden que según el calendario de nuestra facultad, el día miércoles tenemos ya el examen parcial. ¿Sí? Ya yo esperaría el día de mañana también enviarles ya las diapositivas. Si ustedes recuerdan, pues las primeras diapositivas únicamente tenían algunos enunciados de títulos. Yo lo que he estado haciendo es colocarles una pequeña retrospectiva, digamos, en cuanto a los principios, ¿verdad? Para que ustedes tengan una orientación y puedan estudiar de mejor manera y se les facilite su estudio. Esto se los voy a estar compartiendo el día de mañana también, y también mañana les haré saber cuál es el contenido del primer examen parcial. Adelante, Sergio, lo escucho. Gracias, licenciado. Con una consulta, me entra duda sobre el tema de la exhibición personal. Si una persona ya cumple condena, o sea, ya cumplió la condena, pero todavía no se ha dado su libertad, ahí podemos implementar o podemos interponer una exhibición personal para la liberación de esta persona, ¿o no es así?
sí se puede hacer. Incluso vamos un poquito más allá porque existe un mecanismo de prevención de tortura, tanto aprobado por la ONU y implementado por el Congreso de la República. La oficina es la OPT, la Oficina de Prevención de la Tortura, que es una comisión prácticamente del Congreso de la República, donde hay cinco relatores y ellos pues precisamente se encuentran haciendo ese trabajo constante, ¿verdad? De estar pidiendo informes tanto a las comisarías para ver las personas pues que tienen detenidas que no pasen esas 6 horas o al sistema penitenciario. Tanto informes a los centros de temporales, digamos, de privación de libertad, como puede ser, por ejemplo, el preventivo para hombres de la zona 18, o bien ya centros de cumplimiento de condena, porque también puede darse no solo que la persona haya cumplido la condena y todavía no haya salido, sino también el hecho de que una persona esté en libertad y ya haya pasado el plazo máximo. Recordemos que el plazo máximo son hasta 3 meses o hasta 6 meses, según si la persona se encuentra en prisión. Okay. Sí, entonces ahí sí procedería la exhibición personal. De hecho, yo tengo conocimiento, varios amigos, incluso algunos son relatores, y sí hacen ese plan, cuentan con un equipo legal para el planteamiento de esas exhibiciones personales. De igual manera, cualquier interesado, cualquier familiar puede acudir, plantear la situación y ellos les dan el acompañamiento para, en forma gratuita, presentar esa exhibición personal. Ahí en la oficina que me decía de los relatores de... Sí, Oficina para la Prevención contra la Tortura. Sí, eso está, si no me equivoco, en la Zona 4ª 1. Avenida y segunda calle de la zona 1. Sí. Pero es un tema interesante porque tengo el caso de... como de 4 niveles, 3 niveles. Tengo el caso de un amigo que su hermano